Estoy sentado en la penumbra de mi cuarto, con la luz tenue de una lámpara que marca sombras en mi rostro. Siento el peso de cada segundo, como si el silencio fuera una herida abierta. Todo empezó hace meses, aunque la herida se remonta a mi infancia, cuando aprendí a ocultar grietas tras sonrisas convenientes. Hoy, el eco de mis propias mentiras resuena en este espacio vacío. Recuerdo la primera vez que sentí que algo se rompía dentro de mí. Fue en una fiesta, un encuentro casual con Ana. Ella tenía una risa que desarmaba defensas y unos ojos que parecían ver mis miedos. Fingí despreocupación, hice bromas para ocultar el vacío. Cuando me preguntó ¿qué te pasa?, quise confesar, pero la inseguridad ganó, no valgo lo suficiente. Inventé una excusa y di la espalda. Esa noche, de vuelta en casa, el recuerdo de su mirada me acosó, sentí hambre de sinceridad pero miedo a ser desbordado. Con el tiempo, Ana y yo empezamos a vernos más. Al principio, charlas superficiales, luego, confesiones tibias, medidas. Un día me reveló un trauma, una herida profunda que la marcaba al dormir, un miedo nocturno que arrastraba desde niña. Sentí compasión y cercanía, pero la voz interior me susurraba, si te abres te arriesgas a que vean tus cicatrices. Así alternaba abrazos con distancias inexplicables. En los momentos de conexión, analizaba cada palabra con angustia. Fuera de esos instantes, los fantasmas familiares me recordaban que me consideraban débil y tendiente al error. Esa contradicción entre deseo de verdad y miedo al juicio se clavaba en mi pecho cada vez que veía su sonrisa. Entonces apareció Laura. Ella buscaba huir de su propia tormenta, y en su vulnerabilidad creí encontrar mi salvación, alguien a quien arreglar. La primera tarde en que conversamos fue un torbellino. Compartimos deseos de escape, recuerdos de traumas familiares, silencios que parecían promesas. Con Laura me sentía fuerte, porque su drama alimentaba mi ego de héroe. Sin darme cuenta, tejí un laberinto. Frente a Ana fingía cercanía, frente a Laura fingía compromiso. Cada mentira era una fisura que amenazaba derrumbar mi mundo, pero el pulso del riesgo latía como aditivo. El momento de quiebre llegó con un descuido. Ana descubrió fragmentos de mis secretos en el teléfono, mensajes donde intentaba impresionar a Laura con lo que ella me había confiado. La confrontación fue brutal. Quise disfrazar mis intenciones, culpé al contexto, evité mirarla a los ojos. Ella, herida, me espetó. ¿Cómo usaste mi dolor para decirle mentiras a otra? Esa frase retumbó como un martillazo. Comprendí entonces el alcance de mi traición. Rompí un lazo que creí sólido. Traicioné a quien vio mis miedos y me creyó digno de confianza. La revelación más cruda emergió cuando alguien del pasado soltó la verdad sobre un error adolescente que creí olvidado. Un acto egoísta con mi mejor amigo que rompió nuestra confianza años atrás. Lo había enterrado por vergüenza, pero al intentar disculparme con Ana, evité esa verdad. Ahora, todo salió a la luz de golpe. Al saberlo, Ana vio en mí a quien oculta monstruos internos, a quien manipula sin piedad. Intenté suplicar perdón, prometí cambiar, derramé lágrimas sinceras, pero su mirada, antes cálida, se tornó distante, fría, como si se hubiera dado cuenta de que el hombre al que confiaba era en parte un extraño. Mi familia, al enterarse, soltó juicios sin piedad, me señalaron como el irresponsable, el niño malcriado que nunca creció. Amigos tomaron partido o se alejaron en silencio. Laura, ya consciente de mi fiasco con Ana, exigió claridad que no podía ofrecer. ¿Quién eres realmente? Me enfrenté al rechazo en cada esquina, llamadas que no contestan, puertas cerradas, miradas esquivas. Esta noche, vuelvo a este cuarto, mi refugio forzado, con la conciencia asfixiada por la culpa y el miedo. Reviso fotos antiguas, risas y abrazos que hoy suenan huecos. Cada recuerdo se vuelve flecha, me atraviesa con culpa de haberme traicionado y de herir a quienes creían en mí. Siento rabia contra mí mismo. Tristeza que cala hasta los huesos. He amado y herido con igual fuerza, como si mis contradicciones fueran un naufragio sin salvavidas. El dolor físico se mezcla con la angustia, cada latido retumba en esta soledad, y la sensación de ahogo crece. Me pregunto si existe alguna posibilidad de redención o si he cavado un abismo donde quedaré atrapado. La tensión me consume. ¿Puedo perdonarme sin ignorar el dolor ajeno? ¿O debo cargar para siempre con mis actos, aceptando el juicio de los demás como castigo? Aún no sé la respuesta, pero algo en mi interior se ha encendido, una urgencia violenta de enfrentar mis demonios. Siento que la historia no termina aquí,
Debo atravesar un territorio oscuro para emerger distinto o hundirme más. Miro por la ventana la ciudad dormida, sintiendo que soy un extraño en mi propio cuerpo. El reloj avanza y el peso de mis errores se funde con la noche. Si sigues escuchando, pronto descubrirás el instante decisivo, la confrontación final con mis miedos y el secreto más profundo que permanece oculto. Es ahí donde decidiré si sigo huyendo o acepto el fuego que purifica y destruye. Y en ese cruce, todo cambiará. El sonido del teléfono me sacude como un trueno en medio de la calma. El mensaje llega a la madrugada, la pantalla ilumina mis ojos rojos y cansados. Son las 2:17 de la madrugada y el eco de la noche parece apropiarse de mi cabeza. No es un mensaje cualquiera, es de quien jamás pensé volver a escuchar. Mi pulso se dispara, siento esa mezcla de esperanza y pavor que me recuerda a las decisiones más peligrosas de mi vida. ¿Debo leerlo ahora o dejarlo esperar hasta que la luz del día disipe este caos interior? Pero la curiosidad vence al miedo, lo abro. Necesitamos hablar. Es importante. Firmado con su nombre, sin emoticonos ni explicaciones. Mi mente retrocede a la última vez que cruzamos palabras, cuando le confesé a Ana mi error adolescente y pensé que todo había quedado enterrado. Pero el pasado tiene una memoria implacable y ahora regresa con fuerza. Será una amenaza velada, un reclamo que haré en público, peor aún, un revivir de aquello que me avergüenza más. Cierro los ojos y presiento que esta conversación puede destrozar el débil remiendo que intento poner en mi vida. Me levanto de la cama y doy vueltas en la pieza, recordando la última vez que vi a esa persona, mi mejor amigo de la adolescencia, a quien lastimé en un acto de egoísmo tan absurdo que aún me quema. Pensé que él había seguido adelante, y yo también, ocultando la vergüenza tras explicaciones vacías. Pero tal vez nunca sanamos de verdad. El mensaje solo confirma que el pasado no acepta ser ignorado. Mi garganta se cierra con la conciencia de que debo responder, pero las palabras no llegan. ¿Cómo saldar una deuda emocional que dejé pudrir durante años? Respiro hondo y recuerdo el espejo de esa mañana, cuando prometí enfrentar mis demonios. Ahora, la figura que me habla desde la pantalla es uno de esos demonios, vivo, exigente, dispuesto a cobrarse cuentas. Pienso en Ana. Quizás su distancia se deba a que sintió en ese mensaje algo más profundo, un llamado que yo mismo ignoré. Recuerdo su mirada fría, un día en que mis lágrimas no bastaron. ¿Podría esta conversación con mi amigo abrir una grieta aún mayor o transformarme de un modo que aún no intuyo? Decido escribir, hablemos cuando puedes. Presiono enviar antes de que mi mente borre el valor. El visto aparece casi de inmediato. Esa confirmación de que mis palabras llegaron añade más tensión, no hay vuelta atrás. Espero. Cada segundo pesa, el silencio es una tormenta de dudas. ¿Qué dirá cuando nos veamos? ¿Me juzgará de nuevo o buscará venganza silenciosa? Si surge rabia en su voz, sé que tendré que encarar mi culpa sin escapatoria. Si decide callar, la incertidumbre será aún peor. Quedaría atrapado en un limbo de expectativas y temores. Horas después, la mañana entra con luces frías. Me dispongo a salir, pero la idea de enfrentar ese encuentro se mezcla con la ansiedad de enfrentar mi propio reflejo. La culpa me acompaña como una sombra insistente. Decido caminar sin rumbo, recorriendo calles que conozco de memoria, intentando distraerme con voces ajenas, pero todo me conduce al mismo punto. No importa cuántas distracciones busque, el encuentro es inevitable. En cada peatón veo mi propio temor, en cada semáforo frenado siento mis latidos retumbar. Mientras camino, vuelvo a repasar el origen de mi traición adolescente. Éramos invencibles en esa época, o al menos así lo sentía. Una broma mal calculada. Un acto de vanidad que cree recordar fue algo menor, pero para él fue una traición absoluta. Le hice promesas de enmienda, ofrecí disculpas que sonaron vacías incluso para mí. Desde entonces, la culpa me persiguió, moldeó mis relaciones. Aprendí a desconfiar de mí mismo, a ocultar pedazos de verdad, porque enfrentar la autenticidad implicaba el riesgo de perderlo todo, y yo ya había perdido la amistad más importante. En el eco de mi mente aparece Laura. ¿Qué pensará ella de este viaje al pasado? Si llego destruido, ¿se alejará? Si regreso redimido, ¿podré sostenerlo sin caer en viejos patrones de autoengaño? Siento que mi vida es una cuerda floja. Y sin embargo, hay un impulso. Enfrentar esta verdad puede ser la chispa de mi transformación. Recuerdo las promesas rotas a Ana, el dolor en su voz. Si no encaro también ese pasado, jamás avanzaré.
Pero un paso a la vez. Primero este encuentro con mi amigo. Finalmente recibo la hora y el lugar, un café modesto en un barrio que conocimos juntos en la adolescencia. El nombre me golpea como un puñetazo, Café Alborada. Me siento en la mesa, con la vista en la puerta. Cada cliente que aparece hace latir mi corazón con fuerza. ¿Será él? La puerta se abre, entra un hombre con la postura de quien carga equipaje emocional. Nos miramos. El tiempo ha pretendido disolver nuestro vínculo, pero el peso del pasado nos trajo de vuelta, inevitablemente. Me incorporo con torpeza, el primer contacto visual es una descarga eléctrica. Intento saludar con normalidad, pero mi voz traiciona mi nerviosismo. Él asiente, sin sonreír. Pido un café casi sin sabor, justo el igual. Callamos un momento insoportable, y siento que mis nervios me lanzan a confesar algo de inmediato, como si aligerar la carga frenara la avalancha interior. Pero mírame, la voz se quiebra cuando digo, sabía que tarde o temprano esto tenía que pasar. El silencio se hace enorme. Él alza la mirada, como buscando en mis ojos la sinceridad que jamás sentí. Entonces pronuncia mis peores temores. ¿Has empezado a mentir de nuevo, no? ¿O solo querías verme para arrepentirte? Esa combinación de reproche y duda encarna todo lo que temía. No solo llevo la culpa antigua, sino que quizá mi intento de enmienda se lea como otra farsa. Mi garganta se seca, y mi mente busca respuestas mientras el café llega humeante, como una señal de que no hay retorno. La tensión explota en mi pecho. Cada palabra a punto de salir puede desencadenar la furia o la comprensión. En ese instante, algo en mi interior me empuja a ser brutalmente honesto, revelar un secreto que ni siquiera le conté a Ana, una herida más profunda que marcó mi forma de amar y mentir. Pero si la revelo, me arriesgo a perderlo todo para siempre. Si la oculto, perpetúo el engaño y traiciono otra vez mi promesa de verdad. La balanza se inclina y siento que la decisión que tome aquí definirá si empiezo a sanar o me hundo más. El café humea entre nosotros, y el murmullo del local parece alejarse. Él espera mi respuesta, y yo sé que, aunque las palabras tarden en salir, el momento decisivo está encima. No he dicho nada todavía, pero la verdad late con fuerza dentro de mí. Y cuando por fin decida hablar, nada será igual. El aire se carga de un silencio que duele y de un futuro incierto. ¿Me atreveré a confesarlo todo o retrocederé? Si retrocedo, mi alma quedará más rota. Si avanzo, podría abrir una herida que jamás cicatrice. Sentado frente a él, siento que el aire se ha vuelto denso, casi tangible, como si cada molécula estuviera cargada de juicio. Miro el café humeante que sostiene entre las manos, pero en realidad lo observo a él, esperando una señal que me libere o me condene. Mi garganta se seca, y al fin las palabras brotan, torpes pero urgentes. Hay algo que no te dije, algo que va más allá de aquella broma cruel de la adolescencia. Trago en seco, conteniendo el temblor. Cuando éramos chicos, detrás de ese episodio había un momento en que te hice creer algo que no era solo una broma. Jugué con tu confianza en un asunto que me avergüenza tanto que nunca quise enfrentarlo. Sé que te herí más de lo que imaginas. Él cruza los brazos, la mirada fija, expectante, como si evaluara cada sílaba antes de permitirme entregarla. El murmullo del local se atenúa en mi percepción. Solo existimos nosotros dos, y ese café se enfría en un platillo que podría ser la última tregua antes del estallido. Me obligo a continuar. Era una promesa rota, pero no de palabra. Involucró algo que me llevó a mentir sobre mi familia. Provocó que confiaras en mí para algo que luego usé contra ti, de forma indirecta, para salvar mi propia imagen. Fue egoísta, cobarde, y cargué esa culpa como si fuese mi sombra perpetua. Al pronunciar esas frases, siento que mi voz se quiebra. No solo expongo el pasado, sino que destruyo la barrera que me protegía de mi propia vergüenza. Él se inclina ligeramente hacia adelante, la tensión en su mandíbula evidente. Sus ojos buscan en los míos rastros de arrepentimiento sincero o de manipulación escondida. ¿Por qué ahora?, me pregunta, la voz grave, llena de esa mezcla de rabia y curiosidad que enfurece. Porque no puedo seguir engañando a nadie, ni a ti, ni a Ana, ni a Laura, ni a mí mismo. Cada mentira ha sido un clavo más en el ataúd de quien podría haber sido si hubiera sido honesto. Pero temo que ya es tarde. Le confieso que intenté borrarlo con explicaciones vacías y disculpas a medias, y por eso la amistad murió sin remedio. Ahora sé que tal vez merezco que me odies, pero necesito que escuches esto para entender quién soy de verdad. Mientras hablo, recuerdo la cara de mi padre cuando supe de su decepción, su voz acusatoria,
el silencio cargado de reproche. Esa herida paterna me empujó a buscar aprobación a cualquier precio, enseñándome a disfrazar la verdad. Se mezclan la ira y la pena, rabia contra él por no entender, contra mí por ceder a la mentira. Lo confieso también, como ese patrón se replicó con Ana y con Laura, alimentando mi culpa y mi miedo a la autenticidad. Siento que, al revelar este secreto, expongo un núcleo más profundo de mi infelicidad. No solo lastimé a mi amigo, me lastimé a mí mismo al creer que mentir era defensa. Él guarda silencio largo, y mi mente repasa posibles reacciones. ¿Me escupirá la furia? ¿Me ignorará para siempre? ¿O encontrará un atisbo de compasión? Finalmente, extiende la mano, no para reconfortarme, sino para empujar la taza casi sin querer. El golpe seco contra el plato resuena como un latido. Esto explica mucho, dice él con voz tensa. Pero no sé si lo explica todo. ¿Me estás pidiendo perdón o solo buscabas sacudir tu conciencia? La ambigüedad en su tono me desarma. ¿Qué busco realmente? ¿Mi propio alivio o la posibilidad de reparar al menos un poco el daño? Respondo con la honestidad más brutal que puedo. Quiero cargar esta culpa con dignidad. Decirte la verdad era mi forma de comenzar a pagar, aunque no sé si existe pago suficiente. No espero que me perdones, pero necesito que sepas que mi arrepentimiento trasciende la historia que te conté de niño. Está enraizado en algo que aún no he superado y que me empuja a huir de nuevas conexiones. Al decirlo, confieso que he caminado por la vida temiendo que antes o después todo saliera a la luz, y que esa ansiedad me ha impedido amar sin reservas. Él asiente despacio, como quien absorbe cada palabra con cautela. Entonces, cuando creo que su reacción marcará el final de este capítulo, suelta una frase que me sacude. Hay algo que también dejé sin decirte aquella vez, pero no sé si esto cambia nada. Quiero escucharlo, pero no puedo prometerte nada más que escucharte. Mi corazón late con fuerza. Por primera vez, me ofrece un espacio para revelar aún más, o para caer en la cuenta de que quizá la herida mutua no tenga cura. Respiro, consciente de que si sigo, desenterraré capas de dolor que podrían destruir lo que queda de mí. Mientras pienso en si debo exponer ese segundo secreto, el ruido distante de un mensaje entrante me distrae. Mi celular vibra sobre la mesa, y yo lo miro con culpa renovada. En la pantalla veo el nombre de Ana, un mensaje que no abrí del todo la última vez que hablamos. Recuerdo que la dejé esperando una respuesta sincera, pero mis dudas me hicieron callar. Ahora, frente a mi amigo, debo decidir. ¿Le muestro a él primero este mensaje, implicándolo aún más en mis enredos? ¿O lo ignoro para protegerlo, sabiendo que al hacerlo perpetúo mi forma de huir? El café ya está frío, y el aroma amargo se mezcla con el sabor amargo de mi indecisión. Él me observa, esperando la siguiente palabra, consciente de que mi duda es un reflejo de mis contradicciones. Deseo salir del laberinto pero temo enfrentar la oscuridad que hay dentro. Siento el latido de la noche resonando en mi pecho. La oportunidad de liberación o de hundirme se estrecha en ese instante. Si muestro el mensaje de Ana, arrastro a otro en mi caos. Si no lo hago, adhiero una nueva capa de culpa. Cualquiera de las dos opciones duele, y el dolor es la única constante que conozco. El tercer bloque cierra aquí, con esa decisión pendiente que convoca al oyente a quedarse. ¿Cómo manejará mi protagonista la intersección de pasados y presentes? ¿Confrontará a Ana y a su amigo en un solo acto de brutal honestidad? ¿O se refugiará en el silencio y la manipulación? En el próximo bloque, veremos las consecuencias inmediatas de esta encrucijada y la forma en que mi protagonista aborda, o evade, esa tercer revelación que podría desatar una transformación definitiva, o quebrarlo por completo. Mis dedos tiemblan mientras deslizo la vista al mensaje de Ana. Apenas un fragmento de texto en la pantalla, pero con la fuerza de un puñal. Lo muestro a mi amigo sin apartar la mirada de sus ojos. Esto es de Ana. Él inclina la cabeza, algo en su ceño se tensa. ¿Vas a leérmelo? Asiento con torpeza. La pantalla brilla como el epicentro de mi culpa. Dice que quiere hablar conmigo, que hay algo que debo entender sobre mi familia. No pronuncio nada más. Su reacción es una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Y por qué te lo ocultan? ¿Qué te ocultan? El nudo en el estómago crece. Cada palabra que él pronuncia abre una grieta en mi coraza. No lo sé. Solo sé que mi miedo a exponerme ha postergado esta conversación. Él suelta un suspiro grave. Ese es tu patrón, atrasar el dolor para que crezca dentro de ti. ¿Ves cómo te afecta también a mí? Su acusación me atraviesa. Sé que tiene razón, pero admitirlo implicaría admitir que estoy atrapado en un círculo vicioso. Al ver mi vacilación,
Él desliza la taza hacia un lado y me observa con una intensidad casi brutal. Tienes que responderle a Ana antes que su mensaje se convierta en resentimiento. Y tienes que decidir si le dirás la verdad real de tu familia o si seguirás protegiéndote con mentiras a medias. Pronuncia mentiras a medias como si fueran flechas. Me duele que no haya piedad en su tono, pero agradezco la franqueza. Nadie me habla así desde niño. Mi familia siempre disimuló los conflictos, y yo aprendí que la verdad duele demasiado. Ahora descubro que esa protección me estrangula. Hago un esfuerzo por respirar. Mis pensamientos corren a Ana, a su distancia reciente, a la gravedad de lo que sucedió entre nosotros. Pienso en Laura. ¿Cómo reaccionará si le confieso que voy a enfrentar a Ana con la verdad absoluta? Pienso en mi padre. Su juicio sigue resonando como un tribunal interno que me impide avanzar. El café frío me recuerda que el tiempo avanza sin piedad. Decido compartir con mi amigo un detalle aún más íntimo. Le hablo de un secreto familiar que revelar a Ana implicaría exponer la raíz de mis inseguridades. Le cuento de un suceso apenas comentado en casa, la deuda que mi padre ocultó, la enfermedad que jamás admitimos en voz alta, la humillación que pensé debía cargar yo solo. Al describirlo, siento que mi corazón late con fuerza irregular. La vergüenza se mezcla con el alivio de soltar un peso que llevaba décadas. Él escucha, asiente y a ratos frunce el ceño. Luego, tras unos minutos de mutismo, me dice, entiendo tu miedo, si revelas esto, te expones a un juicio brutal. Pero también comprendo tu necesidad, desde que descubriste que ocultar te despoja de la libertad de amar, debes hacerlo. Su voz implica una urgencia, ve con Ana hoy mismo. No mañana, no cuando sientas, preparado. El miedo solo se agranda si le das cancha. Hay en su consejo un tono imperativo que me sorprende. Siempre fui quien impone el ritmo de mis confesiones, y ahora alguien me empuja a un precipicio emocional. El vértigo me atrapa, ¿y si su consejo me destruye? Salimos del café. El aire del barrio nos envuelve con su mezcla de ruidos matinales y un sol que comienza a filtrarse tras nubes de incertidumbre. Camino junto a él, sin saber si mis pasos avanzan hacia la redención o el abismo. Me indica que lo acompañe a un punto neutral donde hablaré con Ana, un parque que ambos conocen de aquella época en que la amistad parecía eterna. Siento que regreso al pasado mientras avanzo por calles que creí haber dejado atrás. Cada esquina me recuerda una risa compartida, un secreto y un engaño leve. Hoy, esas calles se vuelven testigos de mi intento de verdad. El cuarto bloque debe contener un giro. Mientras caminamos, suena mi celular de nuevo. Es Laura. Mi pecho se contrae. La idea de hablar con Ana hoy choca con la necesidad de mantener a Laura cerca. Abro el mensaje con dedos sudorosos. Leo, necesitamos vernos, urgente. Hay algo que no te he contado y siento que la situación se sale de control. Un nudo se forma en mi garganta. Laura, al igual que Ana y mi amigo, tiene su propia tormenta. ¿Cómo conciliar todas estas demandas de honestidad simultáneamente? Si me lanzo con Ana, dejo en suspenso a Laura, quien probablemente interponga su crisis sobre la mía. Si voy con Laura primero, el encuentro con Ana se enfriará y perderé la oportunidad de enfrentar mi miedo con ella ahora. Y si intento citar a ambas juntas, la complejidad emocional será insoportable. Miro a mi amigo, él ve el mensaje y su expresión se endurece. Esto no es coincidencia, tus relaciones orbitan alrededor de tus secretos. Laura siente el vértigo de tus medias verdades y te exige explicaciones, igual que Ana. Si te retrasas con una, hundirás a la otra. Su advertencia suena certera y aterradora. En ese instante, comprendo que mi vida se ha convertido en un escenario donde múltiples verdades exigen salida, y retenerlas solo amplifica el caos. El sol ahora brilla con fuerza incómoda, simboliza la claridad que temo y anhelo al mismo tiempo. Sentado en un banco del parque, decido que enfrentaré a Ana, pero con la condición de que mi amigo esté presente como testigo. Necesito una contención emocional si la conversación se torna violenta o devastadora. Él acepta sin dudarlo, aunque advierte, si te derrumbas o intentas manipular la narrativa en su favor o en la tuya, todo caerá. Sus palabras me dan pavor, me siento expuesto ante dos personas que guardan mis heridas y esperan mi verdad. El siguiente paso es buscar a Ana, acordar hora y lugar. Le respondo, te veo en el Parque Central, dentro de 1 hora. Cuelgo y siento que el aire se vuelve espeso en mis pulmones. De pronto, un flash de memoria. El último día en que Ana y yo caminamos por este mismo parque, de la mano, hablando de un futuro que prometíamos sincero.
Aquella imagen me golpea, la inocencia que perdimos, la confianza quebrada. Me pongo de pie, con el corazón latiendo salvajemente. Sé que me adentro en una conversación que puede redefinirlo todo o sepultarlo para siempre. En ese momento, el mundo parece detenerse, la brisa me acaricia el rostro y los sonidos del parque, el canto lejano de un pájaro, el murmullo de la ciudad, se convierten en un presagio. El cuarto bloque termina aquí, con mi protagonista al filo, a punto de reencontrarse con Ana, con su amigo como testigo y con Laura reclamando su verdad. El lector queda en vilo. ¿Cómo irá esta confrontación múltiple? ¿Podrá mi protagonista mantener la coherencia al exponer su dolor frente a dos personas clave? ¿O su propia inestabilidad y contradicciones lo hundirán de nuevo en el engaño? La tensión alcanza su punto más alto y la expectativa crece. En el próximo bloque, se revelará cómo afronta la reunión con Ana, y cómo repercute en Laura y en su amigo, en una escena donde la sinceridad y el caos chocan sin red de seguridad. El sol cae a plomo en el parque central, como si el cielo presintiera la tensión que llevo en el pecho. Estoy frente a la banca donde acordamos vernos, con mi amigo a un lado y el corazón retumbando a cada paso de los transeúntes. Cuando Ana aparece a lo lejos, la veo como a través de un velo. Su expresión mezcla desconfianza y algo parecido a la compasión contenida. Mi garganta se cierra y siento que cada latido me recuerda la traición que cometí. El inicio es un puñetazo al estómago, la sangre bombea con urgencia, y mi voz parece atrapada en un laberinto antes de salir. Ana se sienta con cuidado, como si temiera que el más mínimo gesto rompa algo irremediable. Mi amigo permanece erguido, vigilante, listo para intervenir si la conversación explota. Respiro hondo y comienzo sin florituras. Ana, gracias por venir. Sé que esto es difícil después de todo lo que pasó. Ella cruza los brazos, su mirada fija en mis manos, temblorosas. Dime la verdad de una vez, responde con voz contenida. Ese imperativo duele, porque sé que ella espera algo que quizá no alcance a dar, una verdad entera, sin retazos ni eufemismos. Empiezo a describir mis miedos, cómo oculté el pasado familiar y mi error con ella, cómo manejé la relación con Laura con medias verdades para protegerme de mi propia inseguridad. Ella me mira, y cada frase parece arañar su confianza. Cuando mentí sobre lo que ocurrió con mi amigo, también mentí sobre mis miedos a ti. Creí que al guardarlos te cuidaba, pero solo me blindé yo mismo, explico, con la voz ronca. Ana inhala con fuerza. ¿Por qué tardaste tanto? ¿Por qué tuve que enterarme por terceros? Su reproche lleva un dolor profundo, y siento que la estoy golpeando de nuevo con cada fragmento de mi confesión. Mi amigo interviene suavemente. Ana, él está intentando ser honesto ahora. Ella me lanza una mirada que mezcla escepticismo y cansancio. ¿Honesto? ¿O asustado de quedarte solo? Esa frase me atraviesa, me señala mi patrón de huir, de confundir honestidad con castigo tardío. Respeto su angustia y digo, sí, tengo miedo. Miedo de perderte y de perder la posibilidad de ser alguien distinto. No busco que me perdones sin más, sino que entiendas por qué actué así. Aún así, su silencio tras mis palabras es un abismo. El ruido de los niños jugando en un área lejana del parque se siente como un contrapunto cruel. Vida sigue, aunque la mía se tambalee. Ana se levanta, camina unos pasos y regresa. Quiero entender tu familia, tu pasado. Quiero saber por qué tanto secretismo. Le cuento la deuda oculta, la enfermedad que callamos, la humillación que sentí y que alimentó mi miedo a mostrar vulnerabilidad. Ella asiente lentamente. Comprendo parte de tu miedo, pero también veo que usaste esa vulnerabilidad de otros para justificar tus actos. Sus palabras me sacuden, me revela que entiende mi dolor, pero no lo blinda. Siento el nudo en la garganta y los ojos húmedos. Expongo mis cicatrices y me reprocha haberlas explotado para evadir mi responsabilidad. Entonces, cuando creo que la charla no puede subir más de intensidad, Ana suelta algo inesperado. Hay algo que tú no sabes. Cuando me alejé, no fue solo por tu engaño con Laura, sino porque descubrí que tu familia guardó un secreto sobre mí, algo que me afecta desde niña. Mi corazón se atora. ¿Otro secreto? Ella continúa, con voz temblorosa. Tu madre me confesó que mi padre, bueno, que hubo un incidente entre tu familia y la mía, algo que marcó mi pasado y que tú ignorabas. El suelo parece desvanecerse. Compruebo que el drama se extiende más allá de lo que imaginé. Mi amigo se inclina, atento, y mi mente repasa cómo esto puede cambiar mi comprensión de Ana y mi propia historia. Ana me pide disculpas por no haber sabido antes,
y admite que parte de su rencor venía de esa herida no nombrada. Siento culpa doble, por mi traición directa y por no haber indagado en su historia cuando tenía la oportunidad. Su revelación abre un nuevo frente emocional. El conflicto ya no es solo mío, sino compartido en la forma en que nuestras familias se entrelazaron en un pasado doloroso. Respondo con sinceridad, no sabía nada de esto. Si lo hubiera sabido, tal vez mis inseguridades habrían tomado otro rumbo, pero no justifico mis mentiras. Ella me observa, reconociendo la honestidad y a la vez señalando la tardanza en comprender el contexto completo. La conversación gira hacia una posible reconstrucción. Ana sugiere empezar con pequeñas conversaciones, sin prisa pero sin demora. Propone verse de nuevo para indagar en ese pasado familiar que nos une. Me ofrece una ventana de esperanza, pero advierte, no serán conversaciones cómodas. Acepto, consciente de que quiero enmendar más que mi relación con ella. Quiero entenderme a mí mismo en este entramado de mentiras, heridas y conexiones ocultas. Cuando asiento, siento un atisbo de alivio y un peso nuevo, la responsabilidad de profundizar. En ese instante, mi celular vibra de nuevo. Es Laura, estoy en mi casa, pero urgía verte. Pasa algo que no puedo enfrentar sola. La urgencia en sus palabras repica en mi mente. Entre Ana y Laura, dos frentes de verdad y dolor demandan mi presencia. Mi amigo me mira y dice, ahí está tu próxima prueba. Convoca a Laura ahora o afronta la desconfianza de que priorizas este encuentro sobre su crisis. Siento el vértigo, ¿debo ir a verla de inmediato o profundizar con Ana primero? Cada opción implica un riesgo. Con Laura, quizá debo confesar lo que pasé con Ana y la revelación familiar. Con Ana, dejo a Laura en un limbo de angustia. La escena se congela en mi interior. El parque, Ana recobrando un poco de cercanía, mi amigo como testigo firme, y el mensaje de Laura que arde en la pantalla. La decisión que tome ahora abrirá otro capítulo de dolor o de claridad. El sol se esconde tras una nube, como el alivio que no llega del todo. Cierro el bloque aquí, con mi protagonista atrapado entre dos encuentros cruciales, uno con Ana que promete redención pero exige más verdad, y otro con Laura que amenaza con derrumbar lo avanzado. La pregunta queda en el aire. ¿Con quién hablará primero, y qué consecuencias traerá esa elección? Salgo del parque con el corazón hecho nudo. El sol ha retrocedido tras nubes pesadas, como si el cielo presintiera mi confusión. Mi amigo me acompaña unos metros hasta la banqueta, con silencio cómplice. Siento sus ojos pendientes de cada paso. Decido atender primero a Laura. Su mensaje tiene urgencia y no soporto la idea de que, mientras dilato, ella viva algo que podría ser destructivo. Le respondo con voz temblorosa, voy para tu casa ahora. Él inclina la cabeza, con un gesto que mezcla aprobación y advertencia. Hazlo, pero prepárate para ser honesto de nuevo. No la postergues con explicaciones vagas. Asiento, consciente de que no puedo usar más evasivas. El trayecto en taxi se siente eterno. Cada semáforo, cada frenada, hace resonar mi culpa. Dejo atrás a Ana en medio de una conversación apenas en ciernes, con una ventana de redención abierta. Siento que traiciono un pacto silencioso, pero la necesidad de socorrer a Laura es más fuerte. Sé que mi patrón de huir me arrastraría a un precipicio si la ignoro. Mientras observo la ciudad pasar, recuerdo su voz en otros momentos, su confianza inicial, luego sus dudas, y finalmente esa frase, hay algo que no te he contado. Me pregunto si su revelación superará en intensidad a la de Ana, o si me derrumbará aún más. Llego a su casa y el ambiente está tenso, la puerta entreabierta, luces tenues, un silencio que grita. Toco y ella abre con la mirada encendida de angustia. Me recibe con un abrazo tembloroso. Su perfume, la calidez y al mismo tiempo el temblor de su cuerpo me recuerdan que nunca supe amar sin mezclar dolor y rescate. Me hace pasar, el aire adentro huele a cafeína fría y a algo rancio, tal vez reflejo de su estado. Sin preámbulos, dice, gracias por venir. No podía esperar más. Su voz vibrante de miedo y de urgencia me golpea. Le pido que me cuente, me siento expuesto, pero dispuesto a escuchar. Ella se sienta en el sofá y empieza a hablar con rapidez entrecortada. Creí que era tu apoyo, tu refugio, pero descifré señales que me aterran. Vi algo en tu manera de mirar mensajes, una distancia que temía confirmar. Empecé a investigar sin tu permiso, lo sé, y encontré indicios sobre Ana y un secreto tuyo más profundo. No quiero acusarte, pero necesito explicarlo para entender quién eres. Mi estómago se revuelve, su intrusión duele,
pero también revela mi patrón de engaño. Pregunto con voz baja, ¿qué hallaste? Ella vacila antes de hablar, como si midiera el golpe. Hay fotos, mensajes, conversaciones guardadas. Entendí que tu relación con Ana no fue solo una traición puntual, sino parte de algo mayor en tu pasado emocional. Y creo que existe un asunto que aún no me contaste sobre mi propia familia. Siento un vértigo. Otra vez, mi necesidad de verdad choca con el temor de desencadenar caos en quienes amo. Intento calmarla, le digo que quiero hablar con sinceridad, pero su mirada exige más. Necesito que seas claro. ¿Me engañaste? ¿Ocultaste algo de mí como con Ana? ¿Me protegiste o me manipulaste? El peso de mis palabras no llega. Sé que ya la he lastimado con silencios. Le confieso que al enfrentar a Ana se abrió un frente familiar inesperado, y que ahora, con ella, quiero sincerarme al máximo. Ella suspira y, con voz temblorosa, revela su crisis. Descubrí que tu familia estuvo involucrada en un incidente que afectó a la mía, y creo que algunas decisiones de mis padres tuvieron que ver contigo. Esa coincidencia me deja sin aliento. Mi traición ya no es solo personal, sino que involucra redes que desconocía. Me cuesta creerlo, pero admito, no sabía nada de esto hasta hoy con Ana. Si algo une a nuestras familias, no lo supe ni busqué saberlo. Lo lamento profundamente. Ella asiente, pero sus ojos denotan dudas agudas. No basta el lamento, quiero pruebas, quiero entender qué pasó. Le pregunto qué espera de mí y me responde, transparencia total, o perderé la confianza para siempre. Esa exigencia me hiere y me reta. Sé que si muestro todo corro el riesgo de quebrarla. Si oculto, perpetúo el patrón. De pronto, mi móvil vibra. Es un mensaje de Ana preguntando si podemos retomar la conversación mañana. La hora se acerca, y mi amigo ya no está. Lo dejé pendiente en el parque. Siento el caos interno. El eco de su consejo resuena. Sé honesto o muere en tus mentiras. Decido decírselo a Laura. Ana me escribió. Tengo un espacio mañana para continuar, pero ahora debemos concentrarnos en lo tuyo. Ella asiente, aunque su ceño muestra desconfianza, siente que pongo prioridades y temo que la posponga. Propone una regla. Hablemos con documentos, fechas, nombres, necesito hechos. Me pide revisar juntos mensajes, fotos y cualquier evidencia. Me pone frente a mis propias herramientas de engaño. Comprobar que no he alterado nada, que cada mensaje con Ana y mi amigo está disponible. Lo hago, sintiendo que me desnudo. Cada fragmento de conversación pasada me confronta con lo que temía, mi forma de protegerme mediante medias verdades. Mientras revisamos, ella me relata cómo sus miedos crecieron al notar inconsistencias en mis historias. Siento culpa y vergüenza. Al mismo tiempo, algo cambia. La crudeza de exponer mis mentiras indefensas me libera un poco del nudo interior. Sin embargo, en medio de la revisión, Laura deja caer algo inesperado. Hay un hecho grave. Alguien de tu entorno planeó algo que impacta a mi familia. No sé si forma parte de tu historia, pero quiero saber tu vínculo. Esa afirmación me estremece. ¿Otro secreto más grande? Mi mente corre. ¿Es revelación de Ana repetida? ¿Conspiran mis familiares contra la suya? No sé la dimensión, pero siento que mis actos han encadenado daños que jamás imaginé. Laura sugiere ir juntos a confrontar a esa persona o informarnos más antes de decidir. Yo acepto, aunque sé que involucrar terceros amplifica el drama. Mi corazón late entre la certeza de que la verdad profunda solo se alcanza hiriendo menos o hiriendo más. Salimos de su casa con un plan parcial, investigar juntos, contactar a ciertas personas y recabar detalles. Pero al dar el paso hacia la calle, la llamada de mi amigo irrumpe. ¿Estás bien? No supe si llegaste a ver a Laura. Con Ana acordé mañana. ¿Cómo lo manejas? Mi voz se quiebra al explicarle el nuevo frente. Hay un asunto mayor con la familia de Laura y quizá la mía. Él responde con gravedad. Esto ya no es solo entre tú y ellas. Es un entramado que puede derrumbar alianzas y revelar traiciones familiares. Debes pensar. Puedes sostener todo esto sin perderte. Cuelgo con el pulso al límite. Mientras camino de regreso, pienso que cada verdad revelada arrastra otra capa de secretos que ni siquiera sabía que existían. Siento que me muevo en un laberinto donde cada pasillo conecta con otro más oscuro. La urgencia de ayudar a Laura me empuja, pero la conciencia de la conversación pendiente con Ana y el desafío de mi amigo me presionan. No sé si podré dialogar con ambas de forma sincera o si mi mente colapsará ante la magnitud de las revelaciones. El sexto bloque cierra aquí,
con mi protagonista viviendo la paradoja. Avanzar en la verdad le abre puertas de dolor inexplorado y de posible redención, pero cada paso intensifica el caos emocional y el riesgo de perderlo todo. La pregunta final resuena: ¿cómo enfrentará este entramado de secretos familiares y personales que crece sin parar? Arrastro los pies al volver a casa, con la cabeza envuelta en un torbellino. El aire nocturno me recibe como un juicio, cada bocanada se siente densa, cargada de preguntas sin respuesta. Empiezo este bloque justo en ese momento. La urgencia de descubrir la verdad se enfrenta al miedo de lo que pueda aparecer. Al llegar al departamento, tiro mis llaves sobre la mesa y me detengo frente al espejo del pasillo. Me observo, mis ojos reflejan desgaste, las ojeras dibujan un mapa de insomnio y culpa. Pienso en Laura y su petición de transparencia total, en Ana y esa ventana de posible reconciliación que dejé abierta para mañana, en mi amigo, cuyo consejo me retumba: podrás sostener todo esto sin perderte. Me pregunto si aún sé quién soy, o si ya me perdí en el laberinto de secretos que he cavado. Decido empezar por lo que acordamos con Laura: investigar el incidente que involucra a ambas familias. Reúno los documentos, mensajes y pistas que ella me mostró, fotos antiguas, recortes de conversación, nombres de personas que podrían saber más. Me siento en la mesa del comedor con la laptop y papeles dispersos. El desorden a mi alrededor refleja el caos interior. Abro un archivo con viejos chats con mi padre y con un tío cercano. Sé que ellos podrían haber ocultado información. El pulso se acelera. Dar este paso es exponerme contra mi progenitor, el hombre cuya desaprobación me marcó desde niño. Llamo a mi amigo para pedir consejo antes de hablar con mi familia directamente. Su voz al responder es baja, como si ya intuyera el peso de lo que busco. Sé claro en lo que preguntes, no permitas que te desvíen con eufemismos. Asiento aunque él no me vea. Agradezco su pragmatismo. Le cuento lo que Laura sospecha, un hecho de mi familia que afectó a la suya. Él me insta a documentar cada testimonio y no fiarme de juicios a medias. Cuelgo y el silencio vuelve a golpearme. ¿Cómo enfrento a mi padre sin traicionar otro pacto de silencio que me costó la paz durante años? La madrugada avanza, y finalmente llamo a mi madre con voz temblorosa. Dice que hable mañana. Su tono es protector, evasivo. Intento presionarla. Mamá, es urgente. Laura espera respuestas. Ella titubea y me sugiere que no reviva fantasmas innecesarios. Esa frase me hiere. Compruebo que mis padres prefieren enterrar la verdad a riesgo de perpetuar el dolor. Cuelgo con una mezcla de rabia y pena. Me doy cuenta de que mis raíces están teñidas de silencio y traición, y ahora me toca decidir si rompo el patrón o guardo la conveniencia familiar. Me recuesto en el sofá, exhausto, y repaso la imagen de Laura. Su mirada exigente, herida, pero también un atisbo de esperanza si logro ser completamente franco. Pesa la pregunta de cuánto daño provocará la verdad. Si revelo todo a mi familia, corro el riesgo de desencadenar más rencores y rupturas. Si no, traiciono a Laura y a mí mismo. Siento que la moral se tuerce en un nudo. El bien que busco puede herir aún más. Me pregunto si existe un camino medio o si, en situaciones como esta, solo hay extremos dolorosos. A la mañana siguiente, encaro la reunión con mi padre. Lo encuentro en la cocina, con el café humeando. Su mirada al verme entrar es inquisitiva, sabe que algo cambió en mí. Comienzo con cautela. Papá, necesito hablar de algo importante que involucra a la familia de Laura. Su ceño se tensa. ¿Laura? Esa chica con la que salías. Asiento y siento la urgencia en mis venas. Le expongo la sospecha. Un suceso que conecta nuestras familias en un pasado que yo desconocía. Él enmudece, se sienta y el café se enfría entre nosotros. Le pido detalles del incidente que Ana mencionó. ¿Sabías algo de esto? Él suspira y evita la mirada. Hay cosas que tu abuela y yo nunca quisimos contarte. Su evasión confirma mi temor. La verdad ha sido enterrada conscientemente. La conversación gira en círculos. Él insiste en no alarmarme. Yo presiono con detalles puntuales, fechas, nombres que Laura me dio. Finalmente, su voz se quiebra y confiesa un episodio turbulento entre generaciones, un negocio familiar que salió mal y perjudicó a la familia de Laura, decisiones que mi padre y sus socios ocultaron para evitar escándalo. Al oír esto, siento rabia y alivio entrelazados, rabia porque me utilizaron en un manto de silencio, alivio porque al menos tengo base para ayudar a Laura. Pero la revelación trae un segundo golpe. La magnitud del daño supera mis expectativas. No fue un malentendido, sino una traición calculada que generó resentimientos duraderos.
Me duele imaginar el sufrimiento que Laura pudo experimentar sin entender por qué. Mi padre me pide discreción. Si esto sale a la luz, puede desencadenar demandas, rupturas familiares, denunciar a gente que ya está lejos. ¿Estás dispuesto al costo? Esa pregunta me golpea en el estómago. Reconozco la dimensión de lo que implico. Pienso en Laura, en su necesidad de verdad, en Ana, que mañana espera mi continuación, en mi amigo, que me advirtió del riesgo de perderme. La responsabilidad me abruma. Debo priorizar la justicia y la transparencia, sabiendo que puede destruir reputaciones y relaciones, o callar para proteger a quienes pagan el precio. Termino la reunión con mi padre sin resolver completamente. Acordamos que recopilaré documentación y consultaremos a un pariente mayor que me ayude a entender el alcance legal y emocional. Camino de regreso pensando en la precariedad de mi existencia. Criado en un entramado de omisiones, ahora soy quien decide si ignoro o expongo. Siento el peso de la elección como una losa imposible. El día sigue, y la cita con Ana se acerca. Mientras reviso notas para nuestra continuación, mi teléfono vibra otra vez. Un mensaje de Laura con un audio urgente. Abro la nota de voz y su voz suena quebrada. Descubrí algo más. Otro involucrado vive cerca de ti. Si vas a ayudarme, no esperes a mañana. Esto puede volverse peligroso. Mi pulso se dispara. La urgencia crece. Empiezo a entender que este entramado supera mis fuerzas, que cada verdad destapa otra aún más dolorosa y compleja. El séptimo bloque cierra aquí, con mi protagonista atrapado en decisiones que pueden redimir o destruirlo. Armado con la confesión de su padre sobre el daño a la familia de Laura, frente a la cita pendiente con Ana que exige continuar la honestidad, y con una advertencia inesperada que sugiere riesgo al investigar más. La tensión no afloja. ¿A quién priorizará? ¿Cómo manejará el peligro emergente? ¿Hasta dónde llegará su compromiso con la verdad? En el próximo bloque, exploraremos la confrontación simultánea de estas urgencias, la continuación con Ana, la investigación urgente con Laura y la implicación de terceros que puede ponerlo todo en jaque. Me levanto antes del amanecer, con el cuerpo exhausto de las noches sin dormir y la mente atrapada en un torbellino de decisiones. La luz pálida que entra por la ventana ilumina el desorden en mi mesa, papeles de Ana, notas de Laura, registros familiares. Cada pieza me recuerda el tamaño de mi responsabilidad y el dolor que puedo desencadenar. Siento el pulso retumbando en las sienes como un tambor de guerra interna. Decido que no puedo retrasar más la continuación con Ana. Acordamos encontrarnos a media mañana, y antes necesito ordenar mis ideas. Me visto con cuidado, aunque la ropa no importa si el corazón va hecho trizas. En el taxi, repaso mentalmente cómo fui honesto hasta cierto punto con ella. Pero queda un tramo de revelaciones pendientes, la magnitud del daño familiar que salió a la luz con mi padre, el entramado de traiciones encubiertas. Pienso en cómo explicarle esa dimensión sin que se sienta usada como campo de batalla de viejas rencillas. Al mismo tiempo, la voz de Laura resuena, hay un involucrado cerca de ti. Esto puede ser peligroso. Esa frase convierte cada calle en una posible trampa, cada sombra en un presagio. Estoy al límite. Debo explicar a Ana sin demorar la investigación urgente de Laura. Llego al café donde acordamos verse. Ana ya está allí, sola, con la mirada alerta. Sus ojos revelan cansancio y resistencia, pero también una chispa de curiosidad. Nos saludamos con un abrazo breve, tenso. Pido un café, su silencio me aprieta el pecho. Siento el peso de su espera, no hay margen para medias verdades. Comienzo recapitulando los descubrimientos de mi padre. Ana, hay algo más que debo contarte. Mis padres ocultaron decisiones que afectaron a la familia de Laura, y al revelar esto estoy descubriendo que el daño iba más allá de lo que imaginé. Ella frunce el ceño, espera mi contención. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Respondo con voz baja. Puede que nuestras historias familiares estén entrelazadas de formas que aún no comprendemos, y temo que, si seguimos escarbando, ambos tengamos que redefinir todo lo que creíamos sobre nuestras identidades. El inicio provoca un silencio que duele, la idea de que nuestras vidas ya no sean solo nuestras sino un nudo de heridas heredadas. Ana inhala con lentitud y pregunta con cautela, ¿por qué me lo cuentas ahora? Le explico la urgencia, Laura necesita respuestas y hay un riesgo implícito al investigar, alguien puede sentirse expuesto y reaccionar mal. Pero antes de avanzar, quiero que sepas lo que he descubierto para que, si esto nos toca, lo afrontemos juntos con honestidad. Sus ojos se suavizan un instante, pero vuelven a endurecerse. Entiendo tu intención, pero temo que esto me arrastre a conflictos que no pedí. Aún así, si me implicas,
quiero saber toda la verdad. Esa frase me golpea. Avanzo con su permiso, pero comprendo que la carga que pongo sobre ella es pesada. Explico la cronología del daño a la familia de Laura, decisiones de negocio de mis padres que causaron deuda y ruptura, ocultadas con dinero y silencios. Le cuento que Laura descubrió la pista y me urgió a investigar, que el involucrado está cerca, quizá ligado a antiguos socios de mi padre. Ana permanece atenta, tomando notas mentales. La conversación gira hacia la moral de exponerse. ¿Cuál es tu intención final?, me pregunta. Respondo, quiero reparar el daño, si es posible, o al menos ofrecer explicaciones y disculpas a quienes sufrieron sin entender la razón. Pero necesito tu apoyo para comprender el alcance emocional. Tú conoces mi forma de enfrentar la culpa. Ella asiente con gravedad, estaré a tu lado, pero no como cómplice de encubrimientos, sino como testigo y guía para no perderme en esto. Ese acuerdo me brinda una tibia esperanza, aunque sé que la alianza implica sumergirnos en más dolor. Culmina nuestra reunión con un plan, recopilar documentos legales y testimonios, pero con cuidado de no alertar a quienes podrían oponerse violentamente. Acordamos que me acompañe en parte de la investigación para ofrecer perspectiva externa. Siento un alivio mezclado con el vértigo de lo que vendrá. Nos despedimos con un abrazo más cálido, como si en ese contacto se fundiera una promesa de no caer solo. Salgo del café y recibo un mensaje de Laura. He encontrado una ubicación. La persona que necesitamos contactar vive en un edificio cercano al tuyo. Podemos ir juntos hoy, pero advierto, puede ser tenso. Miro el mensaje con el corazón en la garganta. La tarde se vuelve una bifurcación. Debo decidir si voy con Ana a buscar documentos o si voy con Laura a ese encuentro arriesgado. Pienso en el consejo de mi amigo, no intentes hacerlo todo a la vez, prioriza para no colapsar. Pero sé que si demoro, algo se moverá a mis espaldas. Decido enviarle a Ana un mensaje breve, investigaré con Laura hoy, pero te mantendré informada. Mañana avanzamos con los documentos. Pulso enviar y percibo la culpa atacando. Temo que la distancie, pero confío en su comprensión tras nuestra honestidad. Llego al edificio señalado, me acompaña Laura. El ascensor sube con lentitud que se siente deliberada, como si cada piso fuese un escalón hacia el abismo. Ella está nerviosa, yo también, pero mi determinación crece, no puedo seguir huyendo. Al llegar al apartamento, toco la puerta, un desconocido abre, sorpresa en su rostro. Laura respira hondo y dice su nombre, mencionando de inmediato el pasado compartido. El hombre titubea, me observa con recelo. En ese instante, comprendo que la verdad se enfrenta a lealtades antiguas. El diálogo inicial es tenso, él defiende su inocencia o admite parte del asunto, pero hay un matiz de amenaza, sabe que si revela detalles podría destruir reputaciones. Su voz es severa, no sé por qué revives esto, hace años se cerró todo. Laura replica con dolor contenido, nunca se cerró para mí, necesito respuestas. Yo intervengo con firmeza, dime toda la verdad, por dolorosa que sea. El hombre vacila, y en sus ojos veo miedo, no es solo una cuestión legal, sino de pasiones ajenas que pueden estallar. La tensión se espesa, cada palabra puede desencadenar reacciones imprevisibles. Cuando parece que va a hablar, escucha un sonido afuera, un coche que se detiene, la puerta dando un portazo. El hombre se sobresalta y dice, tenemos que detenernos aquí. Laura me mira, confusión y pánico en la mirada. Siento el pulso disparado, ¿será una coincidencia o un aviso de que estamos vigilados? Esa incertidumbre cierra el octavo bloque, mi protagonista se encuentra en el umbral de una revelación clave, con Ana expectante en la otra punta, Laura al lado y la posibilidad de un peligro real que hace temblar todo. El próximo paso puede ofrecer la verdad más pura o sumergirlo en un caos irreversible. Siento la presión de la madera contra mi espalda cuando el hombre interrumpe, con la voz rígida, tenemos que detenernos aquí, y un crujido inesperado proviene del pasillo. El corazón me pide huir, pero mi determinación me empuja a quedarme. Laura me aprieta la mano con fuerza, en su rostro veo mezcla de temor y desafío. Mi respiración es entrecortada. En ese momento, todas las líneas de mi vida convergen, la tensión con Ana que espera mi informe, la urgencia de exponer la verdad familiar sin que provoque represalias violentas, el consejo de mi amigo sobre no asumir riesgos innecesarios, y la responsabilidad moral con Laura. El pulso me dice que cada segundo cuenta. El desconocido, recuperando la compostura, cierra la puerta con cuidado y nos hace señas para que entremos al salón,
donde una lámpara tenue revela papeles dispersos sobre una mesa vieja. Sus ojos muestran prisa contenida. Me siento frente a él, con Laura a mi lado. Intento recomponer la voz. Estamos aquí para entender qué sucedió, lo que debíamos saber. Él suspira, asume una postura defensiva y dice, lo que te contaría puede perjudicar a más de uno, incluidos tus padres y gente que creías amiga. Debes estar seguro de hasta dónde quieres llegar. Esa advertencia me pellizca. La línea entre revelar y volcar un desastre irreparable se estrecha. Pienso en Ana. ¿Cómo le explicaré que lo que descubrimos con Laura podría desatar conflictos aún mayores? Pero la urgencia de Laura me impele. No puedo retroceder. El hombre respira hondo y empieza a relatar su testimonio. Habla de decisiones de años atrás, de alianzas rotas y de alguien a quien jamás imaginé vinculado a mis padres. Cada frase desnuda un entramado que compromete reputaciones y si sale a la luz, podría desencadenar demandas o incluso violencia. Siento rabia contra mis progenitores por haberme hecho cómplice involuntario de ese silencio, y a la vez miedo de las consecuencias de exponerlo todo. Laura toma notas en su teléfono, preguntando con voz temblorosa, ¿tienes pruebas físicas o bancarias? Él menciona documentos guardados, pero advierte que acceder a ellos implica un riesgo. Si alguien se da cuenta de que los buscas, sabrá que vas tras la verdad. Mi mente registra cada detalle. Debo equilibrar la necesidad de evidencias con la prudencia. Mientras escucho, una sensación de vértigo me acompaña. Me doy cuenta de que, en mi intento de ser honesto con Ana, he abierto una caja de Pandora que puede desmoronar varias vidas. El desconocido concluye su relato provisional y señala, debes decidir, o archivamos esto como un secreto que conviene enterrar para evitar confrontaciones violentas, o seguimos recopilando pruebas y nos preparamos para que la verdad golpee sin piedad. Laura me mira con dolor. Su voz se rompe. Yo quiero saberlo todo, pero temo las consecuencias para mi familia. En ese instante, comprendo que compartir el peso de la verdad no alivia el daño, sino que lo agranda. Ya no es solo mi culpa, sino una herencia de traiciones que involucra a muchos. El silencio que sigue es ensordecedor. El hombre permanece expectante. Laura agarra mi brazo y yo siento que mi respiración es un río desbordado. Pienso en mi amigo. ¿Cómo habrías manejado esto? ¿Serías capaz de seguir adelante sin rendirte a la prevención? Recuerdo sus palabras sobre no perderme. Si te lanzas sin red, podrías destruirte. Pero también recuerdo mi promesa de no retroceder en la honestidad. Me encuentro atrapado entre la responsabilidad de proteger a quienes amo y la urgencia de reparar injusticias. Cierro los ojos un instante y mi mente repasa rostros. El de Ana, expectante, el de Laura, herida, el de mis padres, evasivos, el de mi amigo, severo. Abro los ojos y digo con voz firme, aunque temblorosa, no puedo ignorar esto. Quiero recopilar lo necesario, pero con cautela, no puedo convertirlo en un arma sin control. Laura y yo acordaremos los pasos con Ana y con mi amigo para evaluar riesgos y buscar asesoría legal antes de cualquier acción pública. El hombre asiente lentamente. Esa es la ruta que muchos evitan, seguir sin alardes, paso a paso. Pero debes saber que siempre habrá ojos vigilantes y fuerzas dispuestas a callar la verdad con métodos extremos. Laura asiente, apretando mi mano. Esa pequeña muestra de unidad me reconecta con mi propósito, pero no disipa el miedo. Cada paso adelante puede activar una reacción irreversible. De pronto, mi teléfono vibra con un mensaje de mi amigo. ¿Todo bien? Temo que estés metiéndote en terreno peligroso sin respaldo. Recuerda buscar protección legal. Leo el mensaje en voz baja para Laura. Ella suspira y dice, tu amigo tiene razón. Necesitamos un plan seguro. Miro al desconocido. ¿Podrías indicarnos cómo proteger la información mientras la recabamos? Él comparte precauciones, copias cifradas, testigos de confianza, contactos con un abogado con discreción. Al planificar, siento que mi sentido de control regresa en parte, pero la tensión persiste. La posibilidad de traición o filtración en cualquier momento me hace dudar de todo. El relato se extiende, aparecen nombres de personas aún vivas, conexiones inesperadas, amigos de la infancia, socios de mis padres, incluso alguien cercano a Ana inadvertidamente implicado. La complejidad me abruma, cada nuevo vínculo multiplica el riesgo de herir a más personas. Laura insiste en que seguimos adelante, yo acepto, consciente de que mi vida ya no será la misma. El hombre se despide con una advertencia final, mantengan discreción. No confíen ciegamente en nadie fuera de este círculo.
Cierra la puerta y nos quedamos en el pasillo, con el eco de sus pasos desvaneciéndose. Laura me abraza, siento sus lágrimas frías en mi hombro. Mi corazón late con furia y alivio simultáneos, el alivio de saber más, la furia contra mí mismo y contra quienes ocultaron esto. A la vez, percibo un miedo primal, ¿y si alguien ajeno detecta nuestro avance y busca impedirlo? Pienso en Ana, mañana debo contarle cómo los hallazgos cambian el panorama de nuestra conversación. Siento culpa por no priorizarla hoy, pero sé que acordamos trabajar en equipo. Imagino su reacción al saber que la verdad se extiende como una red que nos atrapa a todos. El 9º bloque termina con esa escena cargada de contradicciones, la urgencia compartida con Laura, el temor a las fuerzas que podrían atacarnos, la planificación cautelosa pero vulnerable, y la anticipación de contarle a Ana lo que vendrá. El oyente queda aferrado a la intriga. ¿Podrá este protagonista sostener la tensión sin desmoronarse? ¿Qué precio pagará por la verdad que busca? ¿Cuál será la reacción de Ana al descubrir el alcance real de todo esto? El desenlace final se aproxima, pero antes de llegar al colapso o la redención definitiva, todavía queda revelar la última capa de secretos y enfrentar la tormenta que se avecina. Amanezco con la garganta áspera y el cuerpo cargado de tensión. Antes de salir, reviso de nuevo el mensaje que preparé para Ana. Un resumen conciso de las revelaciones con Laura, el plan cauteloso que acordamos con el desconocido, y la propuesta de reunirnos con un abogado de confianza. Sé que lo que le contaré puede quebrantar cualquier resto de normalidad que quede entre nosotros, pero también comprendo que es la forma de honrar la promesa de honestidad que hicimos. Miro mi reflejo en el espejo, la mirada refleja cansancio, arrepentimiento y un atisbo de determinación que antes no tenía. Entiendo que este momento definirá si hallo una salida con dignidad o me hundo en el remordimiento perpetuo. Llego al lugar donde acordamos vernos, un despacho discreto, con una sala pequeña y muebles sobrios. Ana ya está allí, sentada con la espalda recta, las manos entrelazadas, los labios apretados. Su mirada me atraviesa cuando entro, no hay reproche explosivo, pero sí esa expectativa contenida que duele más que un grito. Saludo con voz baja y me siento frente a ella. El abogado, un hombre de semblante sereno, se incorpora para saludar. Él conoce parte del contexto, pero mi tarea ahora es exponerle a Ana la magnitud del entramado que descubrimos. Respiro hondo y comienzo. Necesito contarte todo lo que sucedió después de nuestra última conversación, digo, sin adornos. Le explico la reunión con Laura y el desconocido, el daño familiar oculto, las pruebas sugeridas, los riesgos legales y personales. Describo cómo mis padres guardaron silencio sobre decisiones que quebrantaron a la familia de Laura y que pueden implicar responsabilidades aún vigentes. Le cuento la oferta del extraño de testimoniar, las precauciones que acordamos, cifrar documentos, tener testigos leales, consultar un abogado antes de cualquier paso público. Mientras hablo, Ana asiente a ratos. Sus ojos pasan de la sorpresa al asombro, y de ahí a una concentración dolorosa. Cada novedad le exige recalibrar lo que creía saber de mí, de nuestras historias y de sí misma. El abogado toma notas discretas y luego interviene. Lo que plantea es delicado. Existe la posibilidad de repercusiones legales para varias partes, y también riesgos de represalias si alguien se siente expuesto. Ana lo observa, serena. Entiendo. La pregunta es, ¿qué quieres hacer con esta verdad? ¿Para qué sirvió destaparla si arrastra tanto peligro? Esa pregunta me sacude. Trato de ordenar mis motivaciones en voz alta. Quiero reparar, en la medida de lo posible, el daño causado, aunque sé que la reparación plena puede ser imposible. También necesito ser coherente con lo que prometí a Laura y a ti, enfrentar la verdad, sin ambigüedades. Si callo, perpetúo mi propia traición. Si expongo, puedo desencadenar consecuencias graves, pero será honesto. El abogado interviene. Existen estrategias para mitigar riesgos. Mediación confidencial con representantes de la otra parte, acuerdos de confidencialidad, tal vez una reparación económica o pública controlada. Pero todo depende de la disposición de quienes sufrieron el daño. Ana asiente, podemos explorar esas vías. Yo estaré a tu lado, pero sin comprometer mi integridad. Si avanzamos, será con responsabilidad. Mientras conversamos, percibo que, pese al dolor, hay una chispa de solidaridad en su actitud. No se funde en culpismo gratuito, sino en una voluntad de encontrar un camino ético, aunque complejo. Siento alivio y temor, alivio porque no rechaza todo de plano, temor porque es el precio que implicará cada paso. Acordamos un plan,
contactar a la familia de Laura de manera mediada, con un profesional para guiar el diálogo, y definir con el abogado cómo presentar la información sin exponernos a demandas inmediatas. Dejo que Ana exprese sus dudas y temores. Habla de la posibilidad de que nuestras familias se enfrenten públicamente, de cómo eso afectará a todos, incluso a personas inocentes. Comprendo sus reservas. El drama ahora supera lo personal y toca a terceros. Sin embargo, la propuesta de mediación confidencial le parece una vía menos traumática que ir directo a un litigio o a una revelación pública abrupta. Al salir del despacho, siento que hemos iniciado un capítulo definitivo. La alianza con Ana ya no es solo una esperanza romántica, sino un pacto de colaboración en un proceso de verdad y posible reparación. Nos despedimos con un abrazo breve, sin palabras rimbombantes, pero con el entendimiento de que caminamos juntos en terreno peligroso. Mi corazón late con una mezcla de gratitud y aprensión. Al salir, veo el mensaje de Laura. Pide encontrarnos hoy mismo para compartir hallazgos adicionales y coordinar con el abogado. Le respondo que Ana y yo avanzamos en la mediación, y que la reunión será pronto con profesionales. Laura se muestra aliviada pero nerviosa. Advierte que la persona implicada podría resistirse si siente la presión conjunta de dos familias. Acordamos planificar la cita de mediación con discreción, informando al desconocido que actuará como testigo inicial, y preparando el terreno con documentación que respalde nuestras exposiciones. Esa tarde, al reencontrarme con Laura, percibo en su mirada la misma mezcla de miedo y esperanza que vi en Ana. Le explico el proceso, mediación guiada por un tercero neutral, presentación de pruebas y ofrecimiento de disculpas con posibles reparaciones. Laura acepta, aunque su voz refleja la duda de si ese camino será suficiente para su familia. Nos preparamos, recopilamos documentos, redactamos declaraciones, ensayamos la forma de exponer los hechos con equilibrio entre la verdad y la empatía. En el proceso de preparación me descubro transformado, ya no huyo del dolor, ahora lo abrazo como parte de mi identidad, consciente de que mi mecanismo de defensa previa, el silencio y la mentira, solo prolongó el sufrimiento. Siento que la honestidad, aunque convulsa, me otorga una autenticidad que no conocía. Sin embargo, la ansiedad me acompaña. Cada noche reviso mentalmente los escenarios de rechazo, represalia o incluso de fractura definitiva de lazos familiares. Aún así, la certeza de que el silencio solo perpetuaría la miseria me sostiene. Llega el día de la mediación inicial. El lugar es neutro, con un mediador profesional. Se sientan representantes de mi familia, aquellos que accedieron a participar, de la familia de Laura y nosotros dos, con Ana como testigo y apoyo. El ambiente es tenso, miradas cautelosas, silencios incómodos. Comienzo exponiendo la cronología de los hechos tal como la reconstruimos, las decisiones de mis padres ignoradas por mí, la revelación a Laura y el proceso de indagación, mi papel en ocultarlo y mi responsabilidad moral de atender la verdad. El mediador modera el diálogo, permitiendo que la parte afectada exprese su dolor y expectativas de reparación. Siento un nudo en la garganta al escuchar testimonios de perjuicios reales, pérdidas económicas, angustia emocional, fracturas de confianza. Cada palabra me duele y alimenta mi convicción de que, aunque el camino sea doloroso, es necesario recorrerlo. Cuando llega mi turno de proponer acciones concretas, ofrezco lo que puedo, disculpas sinceras, propuestas de compensación acordes a lo posible, y un compromiso de transparencia futura. Ana me apoya, a mi lado, murmurando palabras que me calman. La familia de Laura manifiesta su escepticismo inicial, pero reconoce la validez del proceso mediado. Prefieren esa vía a un enfrentamiento legal abierto. Acordamos un plan de seguimiento, reuniones periódicas, verificaciones de compromisos y un trato de confidencialidad para evitar filtraciones que agraven el conflicto. Al final de la sesión, hay un silencio denso, pero se percibe un atisbo de alivio. No hay aplausos, no hay certezas absolutas, pero se siente que, por primera vez, todas las partes han salido del laberinto de omisiones. Siento en mi interior una mezcla de agotamiento y un leve renacimiento. La honestidad me ha costado casi todo, pero me deja una base más sólida para reconstruir relaciones y mi propia identidad. De regreso a casa, camino junto a Ana y Laura. No es un paseo de victoria, es un tramo de un camino largo, lleno de peligros y desafíos futuros, pero ahora compartido en comunidad. Reconozco que la confianza rota no se recompone de la noche a la mañana, y que vendrán días de tensión al revisar detalles adicionales, pero también vislumbro la posibilidad de sanar heridas colectivas, algo que antes parecía imposible. El bloque cierra con mi voz interna reflexionando. He pagado un precio inmenso por mi mentira,
pero me desnudo ante el dolor para no cargar culpas que envenenen mis años venideros. La verdad me ha expuesto al riesgo de rupturas, juicios y condenas, pero también me ha ofrecido la libertad de ser quien soy, sin máscaras. Si bien no sé qué deparará el futuro, sé que ya no puedo regresar al engaño. Voy a seguir caminando, con la mirada en las cicatrices y la voluntad de transformarlas en puentes. Queda abierta la reflexión final. La historia no concluye con un final feliz fácil, sino con la certeza de que la redención pasa por el coraje de afrontar el dolor compartido. Y aunque el riesgo persista, la honestidad ha encendido una luz tenue que, con paciencia y compromiso, puede guiar a todos hacia un lugar menos desolado.